pasemos rápidamente al capítulo 4, por favor. Vamos a tratar de ir compartiendo y avanzando un poco más en esto. Y en el capítulo 4 vamos a hablar acerca de Bernabé. Para mí es muy emocionante hablar de Bernabé porque es uno de mis personajes favoritos. Y tengo algunas partes que quiero ir comentando. Y si ustedes quieren ir comentando, pues ahí pueden también levantar la mano. Tal vez hay partes que ustedes subrayaron y que quieren compartir. En el caso de Bernabé vamos a ver cómo levantar líderes. Al final lo que hace Bernabé es confiar. Y quiero invitarlos por favor a que busquen primero Hechos 9 del 26 al 27. Hechos 9 del 26 al 27. A Bernabé lo mencionan desde Hechos 6 cuando él vende un terreno y da el dinero a los apóstoles para que se cubran las necesidades de la iglesia. Y ayer decíamos que no es algo que sea obligado, que las personas, como este pastor que yo les conté el día de ayer, que él lo que hizo fue usar este versículo bíblico y decirle a las personas que vendieran sus propiedades y que el dinero se lo dieran a él. No funciona así, tampoco es comunismo porque no es algo que el Estado está obligando, sino que es algo que surge del corazón de las personas. Entonces, desde, por ejemplo, Hechos 6 vemos cómo Bernabé vende el terreno y se lo da a los apóstoles, pero también vemos, creo que está en Hechos 4, solo estoy tratando de recordar, y en Hechos 5 creo que es donde ya mencionan a Ananías y Zafira. Ellos tratan de hacer lo mismo, pero a través de un engaño, y entonces sufren una corrección a través del Espíritu Santo, y esa corrección es que ellos murieron. Y así se va desarrollando la historia hasta llegar al capítulo 9, en donde, si ustedes recuerdan, está Saulo. Y Saulo había estado de acuerdo con el martirio de Esteban, y entonces tenemos a Saulo acá. Pero en el versículo 26 y 27, vean lo que pasa, aquí se los voy a leer. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Aquí está hablando de Pablo. Entonces Bernabé, el versículo 27, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Entonces, esto es muy emocionante porque tenemos a Pablo, y seguramente en algún momento ustedes han predicado esta parte de la Biblia. Nadie cree en que Pablo o que Saulo se haya convertido al cristianismo. De hecho, las personas piensan que es una nueva estrategia para capturar a los cristianos o a las personas del camino, a los seguidores del camino. Y entonces solo hay una persona que se arriesga a creer en él, y este es Bernabé. Entonces, uno de los principios que vamos a ver en este capítulo es que Bernabé estuvo dispuesto a arriesgarse, y nosotros deberíamos tomar ese principio de Bernabé y también estar dispuestos a poder arriesgarnos. Ahora, quiero decirles que yo estoy en la página 44, pero posiblemente sea, yo tengo el manual del maestro, entonces posiblemente ustedes estén en el 40, 41, por ahí. En esta hoja que yo tengo acá dice, previo a su conversión, Saulo había perseguido a los cristianos, aún participando en el martirio de Esteban. Era temido por la iglesia. Página 42. 42, muchas gracias. 42. Estoy leyendo las primeras líneas. Era temido por la iglesia, hablando de Pablo, por un buen motivo, pero aquí estaba Bernabé, arriesgándose tremendamente, dispuesto a traerlo donde los apóstoles y comprobarles que su conversión era genuina y que deberían de darle una oportunidad. Entonces, la característica que vemos de Bernabé para poder levantar líderes era que tenía fe en los demás y estaba dispuesto a arriesgarse en los demás. Piensen ustedes en la iglesia donde ustedes están sirviendo. ¿Por qué persona, por quién se arriesgarían ustedes a poder invertir su vida, sus recursos y su tiempo para discipularlo?
Pablo sin duda no es el mejor ejemplo de alguien que uno diría, voy a entregar mi vida por él. Pero Bernabé era alguien que creía en las personas. Entonces, si queremos levantar líderes, necesitamos creer en las personas. Luego, más abajo dice, trabajar con personas es un asunto riesgoso y dar el liderazgo a otras personas es aún más arriesgado. Yo estaba pensando leer esto, que es peligroso cuando damos el liderazgo a alguien que no hemos preparado y es peligrosísimo no darlo cuando alguien ya está preparado para darlo, para tener ese puesto. Yo recuerdo que cuando he discipulado personas, hay uno que yo pensé que iba a ser pastor. Yo estaba seguro de que él iba a ser pastor y hoy en día, de hecho, ya ni es cristiano. No sé si ustedes han tenido esas experiencias de invertir su vida en alguien, sus recursos, invitarlo a congresos, a convenciones, y mandarlo a capacitaciones, estar ahí y al final no se dio nada. Pero también hay otras personas que hacemos lo mismo y ahí están sirviéndole a Dios. Entonces, es cuestión de arriesgarse y creo que lo que nosotros anhelamos es que Dios nos guíe para poder discipular a personas como lo está haciendo Bernabé. Es decir, nadie cree en Saulo, pero Bernabé sí. ¿En quién? Piensen en esa persona de la iglesia en quien nadie cree. Quizás esa persona va a ser el próximo líder. Digo, quizás. En la iglesia recuerdo cuando yo trabajaba con adolescentes, un día entró a la iglesia, o al templo, mejor dicho, o donde nos reuníamos, no sé cómo le dicen en Panamá, un pandillero. Nosotros le decimos un marero, un pandillero, y entró. Yo estaba hablando con los adolescentes y él entró, se sentó en una de las bancas y primero me dio miedo porque él tenía fama de aparte de drogarse, de que robaba y que golpeaba a los demás para asaltarlos. Entonces yo tenía así como algo de miedo. Y terminé de hablar, de dar el mensaje y seguimos en la actividad con los adolescentes. Iba a decir con los patojos, pero no. En Guatemala a los jóvenes les dicen patojos o a los adolescentes les dicen patojos. No sé cómo les dirán allá, pero patojos. No, de hecho, no es vulgar la palabra, pero a los adolescentes. Y resulta que él, cuando terminé de hablar, él se fue. Años después, él decidió seguir a Jesús y yo me senté a platicar con él y a contarles experiencias, si todavía se acordaba. Y él decía que sentía ese día que él tenía que escuchar de Dios. Y aunque tardó buen tiempo, luego él decidió seguir a Cristo y hoy en día él es anciano de la iglesia, en donde yo estaba antes. Entonces, me llama mucho la atención cómo alguien que se suponía que iba a ser delincuente, que se suponía que iba a ser pandillero, decide seguir a Jesús y su vida cambia y ahora ya se casó, ya tiene familia. Tristemente sus hermanos no cambiaron y sus hermanos sí murieron en peleas de pandillas. Entonces me llama mucho la atención cómo él sí pudo cambiar. Y seguramente ustedes tienen historias también de casos similares. Si seguimos leyendo su material, dice, aún Bernabé tomó una mala decisión. O sea, no es que sea perfecto, porque dice, la cual Pablo registró en Gálatas 2:11 al 13, cuando Bernabé se enredó en la hipocresía de Pedro referente al asunto de los cristianos judíos con los cristianos gentiles. Cuando está Pedro y está Bernabé y están los judíos, los que les llaman judaizantes, que ellos decían que hay que cumplir la ley, que los gentiles deben cumplirlo, entonces lo que pasa en Gálatas es que ellos ya no se juntaban con los gentiles, sino que solo entre ellos. Y entonces Pablo les llama la atención. Luego, más abajo en su material dice, Jesús mismo tomaba riesgo al confiarle su ministerio a sus discípulos. Imaginen ustedes después de alrededor de más de 3 años en que Jesús está trabajando con ellos, les va a dejar el ministerio a ellos, les va a dejar el ministerio. Y, o sea, estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Jacobo, de Juan, de Judas, o sea, el otro Judas que no es el que lo traicionó. O sea, si uno los ve cuando Jesús lo están llevando a la cruz, ¿qué hacen sus discípulos?
huyen. Cuando vemos en la Biblia que se dice que Judas fue el que lo traicionó, estamos de acuerdo, pero también los otros discípulos también lo traicionaron, porque a la hora de estar ahí con Jesús, se fueron. Entonces, podríamos decir que habían 12 discípulos traicioneros, 12 discípulos que abandonaron a su maestro. Pues a ellos Jesús les deja el ministerio. Entonces, no depende tanto de nuestra perfección, sino de esa relación con Cristo, porque después que Jesús resucita, Él levanta a Pedro. Si ustedes se acuerdan cuando Jesús le pregunta si lo ama, y tal vez en otro momento hablamos de eso, pero el punto es que al final Jesús se arriesga a dejar el ministerio a sus discípulos, a quienes Él ha preparado. Si seguimos leyendo en su material, voy a pasar a la siguiente página. Dice, Bernabé continuamente alentaba a los demás con lo que Dios estaba haciendo por medio de su gracia. Y los ponen de referencia Hechos 11 del 20 al 24, en donde la iglesia gentil es la que está creciendo. Antes la iglesia en Jerusalén era la que mandaba misioneros, pero solo estaban alcanzando a los gentiles. A partir de Hechos 10, a través de la vida de Cornelio, la iglesia empieza a crecer con los gentiles. Y en Hechos 11, 20 al 24, vemos esta etapa donde está Bernabé, donde él va, donde la iglesia de Antioquía lo manda a ver qué está pasando y él se alegra. Les voy a leer esa parte. Hechos 11, 20 al 24. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Entonces, lean por favor el versículo, estoy en Hechos 11, 24. Ese es el versículo como clave, sí, pienso yo, de esto de Bernabé. Hechos 11, 24. Y aquí nos describen cómo era Bernabé. Y dice en Hechos 11, 24, se los leo una vez más, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas más aceptó al Señor. Entonces, la primera característica que nos dicen de Bernabé, ¿cuál es? Que él era bueno. Y dice que esta palabra bueno es correcto. Él era excelente en lo que hacía. Y era tan bueno y tan excelente en lo que hacía que a él lo enviaban a hacer las cosas, a él lo enviaban en las misiones, a él, él creía en las personas. Pero una de las cosas que me llama la atención es cómo él es generoso en sus recursos, es lo que vimos antes, y cómo él es correcto en las cosas que hace. Y ser correcto no significa que hagamos las cosas a perfección, porque él también se equivocó, como ya lo mencioné hace un ratito. La segunda cualidad es la clave, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba guiado, estaba controlado por Dios, hacia los propósitos de Dios. Entonces, tercero, dice que él era un hombre de fe. Yo a veces he aplicado esto a los estudiantes y les digo que Bernabé era excelente en lo que él hacía, pero también era lleno del Espíritu Santo. Porque a veces tenemos profesionales que son muy buenos en lo que hacen, pero no están llenos del Espíritu Santo y se desvían del Evangelio. Y a veces tenemos a gente que está muy centrada en el Evangelio, pero que no es buena en su área. En cambio, Bernabé era excelente, bueno, correcto en lo que hacía, luego está lleno del Espíritu Santo, pero también, y esta es la clave, esto es lo que más subraya este capítulo, y es que él era un hombre de fe. Y si ustedes leen el versículo 25, van a ver cómo él demuestra su fe. De hecho, Bernabé creyó en 2 personas. Seguramente hubieron más, pero hay 2 personas que las escrituras nos mencionan. En el versículo 25 nos van a hablar de Pablo, pero también está Juan Marcos, que ya nos lo van a mencionar en unos segundos. Entonces, veamos lo de Pablo en el versículo 25. Dice, después partió Bernabé para
Tarso en busca de Saulo. Acuérdense ustedes que nadie quería juntarse todavía con Pablo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Recuerden que Antioquía se convirtió en el centro de misiones de la iglesia para los gentiles. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, una de las aplicaciones que hace el autor del material que ustedes tienen en sus manos es que todos necesitamos un Bernabé en nuestras vidas, o quizás nosotros vamos a ser ese Bernabé para alguien en la iglesia que nadie cree en esa persona. Y nosotros vamos a tener la fe. Obviamente no es nuestra fe la que convierte a la persona, pero nosotros confiamos y esa fe que nosotros tenemos en las personas se traduce en que vamos a invertir recursos, vamos a invertir nuestro tiempo y nuestras fuerzas para poder discipular a esa persona. Entonces, creo que es lo que hace falta mucho en la iglesia, que haya personas que estén enfocadas en desarrollar y levantar a otros. Porque a veces nosotros queremos ser los que brillen, nosotros queremos ser los que estén en el centro. Pero ¿qué tal si nosotros nos hacemos para atrás y dejamos a que otros brillen? Ayudamos a que otros se levanten y no solo nosotros. Porque como líderes necesitamos desarrollar otros líderes. Porque la Biblia, la idea, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2 es hacer discípulos, que hagan otros discípulos. Porque ahí nos habla acerca del discipulado en 2 Timoteo 2:2. Y la idea, repito, es hacer discípulos, que hagan otros discípulos, que hagan otros discípulos. Entonces, para hacer eso necesitamos esta actitud de Bernabé, de arriesgarnos cuando otras personas no lo quieren hacer. Luego sigue diciendo, luego nos habla de otros temas aquí en esa parte de la Biblia, pero quiero regresar al material. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es que Bernabé era un hombre excelente en lo que hacía, estaba lleno del Espíritu Santo, pero también era un hombre de fe. Y su fe no se demuestra a través de hacer milagros, por ejemplo, sino de creer en las personas. Y él creía en Pablo. Luego, si ustedes siguen en su material más adelante, dice, ser bueno es diferente que ser amable. Y ahí nos van a explicar un poco más acerca de esta palabra de ser bueno, porque aquí nos dicen que es ser una buena persona está enraizada en el carácter de una persona y en su compromiso de hacer lo que es correcto. Ser amable es ser educado, atento, pero esta palabra bueno es con un compromiso en hacer lo correcto. Más abajo dice, los líderes son buenos, hacen las cosas correctas porque es lo correcto. Y luego nos siguen explicando qué pasa con las otras palabras, como lleno del Espíritu Santo, por ejemplo. Yo creo que al final ser lleno del Espíritu Santo es tener la disposición a decirle a Dios, heme aquí. Y obviamente Él nos guía. Estoy en esta parte de su material que dice, Bernabé vio el potencial de liderazgo en los demás y motivaba sus dones. Dice, vemos esto en Hechos 9, pero en Hechos 11 Lucas registra una demostración de esto por medio de Bernabé. Y hay una parte que dice acá, y creo que ya la leímos. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a muchos. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El contexto aquí es importante. Habían pasado casi 10 años desde que Pablo salió de Tarso, Hechos 9:30, y este evento en Hechos 11. Bernabé tomó el viaje largo de casi 100 millas. Yo estaba calculando que 100 millas son como 160 kilómetros para llegar donde Pablo, traerlo de regreso a Antioquía y juntos enseñaron un año. Imagínense ustedes tener una persona que esté dispuesta a viajar más de 100 kilómetros para irlos a traer a ustedes, para ayudarlos en su discipulado, para ayudarlos en el ministerio. Vean qué tipo de persona era Bernabé. Luego, más abajo, dice, en el relato de su primer viaje misionero en Hechos 13, Bernabé es mencionado primero, luego a Pablo, pero al final del capítulo se revierte el orden. Y Pablo toma el centro de atención como líder en ese equipo de ministerio dinámico. Eso es liderazgo de siervo en acción, reconocer los dones de los demás y dejarlos que brillen.
Ahora lo que voy a hacer es solo mencionar lo demás que está en el material sin leerlo. Y lo primero que estamos viendo acá es cómo Bernabé cree en Pablo cuando nadie lo está haciendo. Él está viendo a Pablo, lo acompaña en ese proceso, pero Bernabé no solo creyó en Pablo, también creyó en Marcos. Ustedes recuerdan que Marcos es familiar de Bernabé y ellos inician el primer viaje misionero, pero cuando van en el viaje misionero, Marcos decide regresarse porque extraña su casa posiblemente. En Guatemala decimos se rajó, es decir, ya no aguantó más y se regresó. No sé si se entiende esa palabra rajarse, pero es como se achicopaló, dicen otros, tuvo tanto miedo y se regresó. Entonces, en el segundo viaje misionero, Bernabé dice, como él tiene eso de creer en las personas, llevémonos a Marcos o Juan Marcos, como es su otro nombre, y Pablo dice, no, no, gracias, yo no me vuelvo a llevar a ese muchacho, no, gracias, ya nos falló, yo no lo llevo. Y, y Bernabé dice, no, llevémoslo. Y fue tanto el conflicto entre ellos dos que Bernabé y Juan Marcos se fueron en otro viaje y Pablo elige a Silas y se van en este segundo viaje misionero. No sé si ustedes se identifican con Juan Marcos, pero para mí me da mucha esperanza el hecho de saber que a pesar de mis errores, si hay alguien que se fija en uno es Dios y provee a esas personas para que te puedan levantar cuando has fracasado. Yo les contaba a ustedes que cuando regresé de este viaje misionero, me sentía como Juan Marcos porque yo me sentía totalmente fracasado. No pude ayudar a esta iglesia y yo ya no quería seguir estudiando. Yo la verdad dije, llevaba mi primer año en el seminario y dije yo, mejor ya no estudio, si así va a ser esto, si así se pelean los cristianos, mejor no, gracias, no puedo hacer nada ahí. Y lo dejé. De hecho, dije, voy a trabajar en la librería de mi tío mejor, y ahí estaba. Pero de repente llega el rector del seminario y me va a ir a buscar y me dice, solo me dijo, mira, yo sé que vos estás hecho para algo más que vender aquí en la librería. No es que sea malo, pero creo que Dios te ha llamado. Considéralo y si decidís que sí, regresá porque hay un lugar para vos. Así hablamos en Guatemala, ¿verdad? Para vos en el seminario. Yo me quedé pensando esa noche, orando y regresé al siguiente día. De hecho, ya ni había lugar en algún... allá nos daban cuartos, tuve que compartir cuarto con alguien, pero al final con un compañero y resulta que me sentía como Juan Marcos, es decir, haber fracasado y que todavía confíen en vos fue algo para mí que fue muy valioso. Entonces, es lo que Bernabé hacía. Tenía fe en las personas. Y aquí en lo que acabo de leer dice que en la Biblia nos mencionan a Bernabé y luego a Pablo, pero después ya se invierte y empiezan a mencionar a Pablo, pero Bernabé lo mencionan de segundo. Entonces, lo que está pasando ahí es que Bernabé es ese tipo de líder siervo que no le importa en realidad que lo mencionen o que no lo mencionen, sino que él se pone atrás para que otros brillen. Entonces, lo que nos retan o nos desafían en el material es a pensar, yo puedo ser un Bernabé para alguien y también necesito a un Bernabé en mi vida, porque necesito que alguien crea en mí también. Entonces, yo quisiera que ustedes pensaran en este momento en alguien de la iglesia, quizás en la que nadie daría nada. Tal vez alguien tal vez como este pandillero que yo les compartí, y quizás es esa persona quien Dios va a levantar. Digo quizás porque yo no sé y no soy Dios, pero quizás hay una persona en la cual ustedes pueden invertir recursos, su tiempo y energía para levantarlo. Y quizás esa persona va a ser la que Dios va a usar en su iglesia para poder levantar más líderes. Recuerdo en cuanto a la humildad, hay un autor que se llama C.S. Lewis que decía que la humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. No sé si se entendió, pero la humildad es entonces, no es pensar menos de mí, sino menos en mí. Y lo otro que
cuando Freddy estaba hablando, estaba recordando haber leído un libro hace muchos años en donde estaban explicando por qué la iglesia hoy en día está dividido entre, digamos que liderazgo, pastores, los profesionales y los laicos, que son aquellos que no han estudiado para liderar, sino que son parte de la iglesia. Y decía que en la Biblia jamás vamos a encontrar esa división. No es pastores y laicos, sino que somos un cuerpo, somos una familia, somos un pueblo, eh, pero que eso viene desde el, no sé si el siglo II o el siglo III, cuando a un cierto emperador se le ocurrió que si le vamos a servir a Dios tenemos que ser profesionales y entonces se dividió. Si tú quieres servirle a Dios debes necesariamente estudiar y si no, entonces eres parte del nivel de abajo, por decirlo así. Y de alguna forma la iglesia sigue con ese pensamiento porque todavía estamos divididos y a veces hasta hay algunos que dicen, bueno, el que tiene que evangelizar es el pastor porque para eso le pagamos. Y no, es todo el cuerpo, somos un mismo pueblo, somos un mismo cuerpo, entonces somos una familia y a todos nos corresponde. Entonces, ya para ir cerrando este capítulo sobre Bernabé, uno de mis capítulos favoritos, por cierto, una de las cosas que nos dicen es que necesitamos por lo menos a 3 tipos de personas en nuestra vida. Uno es a un Pablo, es decir, a alguien que nos esté discipulando, a alguien con quien podamos rendir cuentas. Esto lo hacemos cada cierto tiempo con los pastores de la iglesia, porque nosotros tenemos una reunión que se llama rendición de cuentas, en donde nosotros abrimos nuestro corazón, compartimos cargas y créanme que las primeras veces que se hace eso es incómodo, porque uno cuenta sus debilidades, sus pecados, eh, sus tentaciones, y que alguien sepa eso, para uno al principio es incómodo, pero eso nos hace vulnerables, eso nos recuerda que debemos ser humildes y eso nos ayuda a llevar las cargas los unos con los otros. Entonces, si ustedes tienen un equipo de trabajo, si ustedes tienen a otros pastores en su vida con quien rendir cuentas, ese podría ser su Pablo. 2, nos dicen que necesitamos a un Bernabé, a alguien que crea en nosotros, a alguien que esté apoyándonos. En el mismo material dice que el que es nuestro Pablo podría ser nuestro Bernabé también, podríamos tener a 2 en 1. Y el reto acá, creo yo, es más que nosotros podamos ser Bernabé para alguien. Tal vez tenemos a un Juan Marcos en nuestras bancas, en nuestras sillas, pero nadie está creyendo en él. Quizás inició un ministerio y fracasó, y desde ahí ya nadie creyó en él. Quizás hay alguien a quien ustedes puedan apoyar. Recuerden ustedes que lo que Dios va transformando es el carácter, porque la habilidad se aprende en el camino. En cambio, el carácter es algo que necesita ser formado para poder servir. Y como ya nos mencionaron acá, Pablo al principio pensaba así, era bastante tajante. Ya después en sus cartas ya escribe con amor, como ya nos mencionaron también, y él dice, tráigame a Juan Marcos, me es útil en el ministerio. Una de las primeras cartas que escribió Pablo fue Gálatas, y en Gálatas él da duro. Si usted lee los primeros 5 versículos, él ni siquiera saluda como se hacía en las otras cartas. Él no dice, doy gracias a Dios por ustedes. Él de una vez va en el versículo 6, me asombra que ustedes se estén desviando tan pronto del Evangelio, y les empieza a hablar a los Gálatas. Entonces vemos cómo también Pablo va madurando. Y hay una tercera persona que necesitamos en nuestras vidas y es a un Timoteo, a alguien a quien nosotros podamos discipular, a alguien a quien nosotros podamos invertir nuestra vida, lo he repetido varias veces, nuestra vida, nuestros recursos económicos y nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Entonces necesitamos a alguien a quien discipular, por lo menos. Creo que cada uno de nosotros está discipulando a personas y de ahí van a salir los líderes de la siguiente generación. Pero eso es lo que yo aprendí en este capítulo. No sé si queremos cerrar en este capítulo, si hay algún comentario de todo este capítulo. Hasta ahorita solo hemos hablado de 2. El de Moisés, cómo Dios va formando el carácter de Moisés,
40 años que fueron de riqueza, fueron de estudio, de educación, pero vemos a un Moisés que se siente muy orgulloso, quiere hacer justicia, y lo que él hace es asesinar a alguien, comete un grave error. Luego él huye, y lo primero que hace al llegar al desierto es tratar de ayudar a estas mujeres, las hijas de Jetro, y también ahora quiere hacer justicia, y hace justicia, solo que esta vez no asesina a los pastores que están ahí, pero él todavía tiene ese sentido de justicia que Dios le dio, solo que equivocadamente, y esos 40 años, solo escuchen, 40 años. Cuando uno ora, por ejemplo, ¿cuál ha sido el tiempo máximo que ustedes han orado por una petición? A veces uno ora una semana y uno siente que ya fue una eternidad, ya no ora 2 semanas. Pero yo he escuchado y leído de padres que han orado 20 años por sus hijos, y después de 20 años, sus hijos deciden seguir a Cristo. 20 años, y tenemos un proceso con Moisés de 40 años. En nuestros tiempos estamos acostumbrados que algo que sea rápido todo. Lo lento nos frustra. Si ustedes tienen una computadora que se bloquea y que es lenta, es muy estresante. Queremos que todo sea rápido. Pero son 40 años. Es decir, a los 80 años Dios llama a Moisés. Entonces, en este proceso, perdón, sí, 40 años él pasa en el desierto, 80 años. Luego pasamos a Bernabé, y Bernabé nos enseña que necesitamos levantar líderes, necesitamos creer en las personas, y necesitamos ser un Bernabé para los demás, un hijo de consolación o de ánimo para los demás. Pues vamos a entrar al siguiente capítulo 5 con Abraham, y aquí no sé si ustedes tienen algo subrayado que quieran compartir. Yo solo quiero comenzar diciendo, hablando de este proceso que Dios llevó con Abraham, que nos mencionan en el material, y hay 3 palabras clave que tengo aquí en el material. La primera hablaba de dejar o de ir, y ahí nos van a ir comentando algo, pero primero, hacen una comparación de liderazgo natural y liderazgo espiritual, y quiero colocarlo en pantalla. Es su mismo material, entonces ahí lo van a ver ustedes. Dice liderazgo natural, porque el punto que nos dicen acá es si el líder nace o se hace, es el famoso dilema, el líder nace o se hace. John Maxwell dice que el líder nace, porque si no naciera no se puede hacer. Y el punto ahí es decir que sí, el liderazgo es algo que muchos ya nacen con eso, pero también es algo que se puede desarrollar. Bueno, ¿puede ampliarlo un poco? Muy bien, voy espero que ya se vea ahí. Ahí está bien. Muy bien, eso está en su material también. Habla de Oswald Sanders, y él hace una comparación entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Entonces, liderazgo natural, autoconfianza. O sea, yo creo en mí mismo, tengo confianza en mis habilidades, tengo confianza en que soy capaz. Liderazgo espiritual, confianza en Dios. Yo sí tengo capacidades porque Dios me la dio a mí, y Dios me ha estado formando, por eso confío en que Dios, confío en Dios, no tanto en mí, sino en Dios. En Dios está mi confianza, entonces ese es el liderazgo espiritual. Conoce a los hombres. Dice liderazgo natural, liderazgo espiritual, también conoce a Dios. O sea, no solo conoce cómo es el ser humano, no solo conoce las personalidades, no solo conoce a las personas a quienes lidera, sino en el liderazgo espiritual también conoce a Dios. Y eso ya es una gran, gran diferencia. 3, toma sus propias decisiones. Liderazgo espiritual, en cambio, busca la voluntad de Dios. Una de las primeras cosas que debemos hacer nosotros es autoliderarnos, es decir, guiar nuestra propia vida a los planes de Dios. Porque si yo no me autolidero hacia los planes de Dios, no voy a poder dirigir a otras personas. Y lo que hace el liderazgo espiritual es buscar la voluntad de Dios. Me llamó mucho la atención esta semana una joven de 19 años que estuvo
algunos años orando para que Dios le guiara en su plan acerca de la universidad, porque dicen que muchas veces nosotros al estudiar o al planear algo, siempre estamos pensando obviamente en qué me conviene a mí o qué me hace feliz a mí o cómo puedo hacer dinero para mí. En cambio, esta joven estaba pensando en qué carrera puedo glorificar a Dios y puedo desarrollar mis habilidades o las habilidades que Dios me dio para servirle mejor. Y ahí ella estaba buscando la voluntad de Dios. No solo, lo que ella no estaba pensando es cómo puedo enriquecerme, sino cómo puedo servirle mejor a Dios. Y creo que nuestros jóvenes necesitan escuchar eso también, buscar la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones y obviamente nosotros, el poder buscar la voluntad de Dios en lo que estamos haciendo. Liderazgo natural, entonces, ambicioso, es decir, busca alcanzar sus metas, pero está pensando solo en cómo enriquecerse más y cómo beneficiarse solo a él. No es que enriquecerse sea malo, como está en la Biblia, lo malo es el amor al dinero, pero si usted sabe manejar eso, entonces no hay problema. Luego dice, el liderazgo espiritual es alguien humilde. Y voy a tratar de decirlo otra vez, que es humildad según C.S. Lewis. La humildad entonces es pensar menos en mí mismo, pero no menos de mí mismo. Es decir, ya no pienso solo en mí, sino pienso en los demás. Humildad no es que pienso lo peor de mí, sino que debo pensar menos en mí mismo, pero no menos de mí mismo. Luego dice, crea métodos el liderazgo natural y el liderazgo espiritual sigue el ejemplo de Dios. Liderazgo natural disfruta estar al mando, o sea, le gusta mandar a la gente, como cuando usted ve un grupo de niños y siempre hay alguien que manda. En cambio, el liderazgo espiritual se deleita en obedecer a Dios. Es decir, el que manda es Dios y yo hago lo que Él dice. Liderazgo natural busca recompensas personales, en cambio, liderazgo espiritual ama a Dios y a los demás. Liderazgo natural es independiente, en cambio, liderazgo espiritual es dependiente de Dios. Así que aquí, para iniciar el capítulo con Moisés, perdón, con Abraham, nos hacen esta comparación que quería mostrarles a ustedes en pantalla, porque en esta comparación se describe a profundidad la obra de Dios para moldear la vida. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo Dios va moldeando la vida de Abraham. Y hay 3 palabras claves. Y ahí es donde necesito su ayuda para ver en qué página estamos. Yo me imagino que va a ser como la 48 quizás. 49 y 50. 49. Muy bien. Entonces, aquí abajo de ese cuadrito dice los propósitos escondidos de Dios. Y dice requiere obediencia, confianza y un sentido de mayordomía. Y la palabra clave es dejar. Y es justamente lo que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y solo le dijo que se tenía que ir, pero no le dijo a dónde. Y seguramente ustedes lo han escuchado antes. Entonces, para entenderlo, el proceso que Dios llevaba con Abraham, la palabra clave, la primera palabra que ustedes tienen ahí en su material es dejar. La segunda, número 2, dice la vida escondida de la persona bíblica. Y aquí dice que es moldeada por la influencia de Jesucristo y la palabra clave es seguir. Entonces, dejamos, seguimos y hay una más en la siguiente. Número 3, los reconocimientos escondidos del cielo vienen a aquellos que se extienden a sí mismos sin reservas para la causa de edificar el reino. La pregunta clave es qué podría lograr y la palabra clave es alcanzar. La primera vez que leí todo esto no le entendí nada, para serles honestos. Decía, ¿qué me están diciendo acá? Pero luego hay un párrafo que lo explica mucho mejor y ya lo aplica a Jesús. Dice, estas 3 palabras, dice abajo, estas 3 palabras operativas, todas siguen el proceso que Jesús usó en la vida de los discípulos. Todos ellos dejaron sus viejas maneras de vivir, siguieron a Cristo y cambiaron el mundo a través del poder del Espíritu Santo. Y esas 3 palabras claves son las que vemos, por ejemplo, en el llamamiento de Abraham. Busquen, por favor, Génesis 12. Vamos a ubicarnos por unos minutos allí. Génesis 12. Y allí vamos a encontrar justamente esos 3 elementos.
Entonces, Génesis 12:1. Dice, el Señor le dijo a Abraham, en ese tiempo se llamaba Abraham, deja tu tierra. ¿Qué tenía que dejar? Tierra, parientes, la casa de su padre y vete a la tierra que te mostraré. Y como ustedes saben, Dios solo le mostró un poquito, una evidencia, pero no le dijo todo el plan. A nosotros nos gustaría que Dios nos dijera, pero todo, absolutamente todo, y entonces nos movemos. Pero cuando Dios nos pide dejar algo, necesitamos obedecer y Él nos va mostrando progresivamente el plan. Si ustedes leen un poquito antes, el Génesis 11 del versículo 27 al 32, se van a dar cuenta que Abraham ya estaba en movimiento. Por ejemplo, el versículo 28, 11:28. Y murió en Ur de los Caldeos, hablando de su papá, su tierra natal, cuando su padre Terach aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terach salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terach a los 200 años de edad. Y entonces es cuando se da este llamado a Abraham. Deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Para mí, una de las primeras cosas que observo cuando Dios le dice que deje su tierra y su parentela es que Abraham no deja a toda su parentela porque todavía sigue con Lot. Y es Lot quien lo va a meter en muchos problemas. Entonces vemos que el padre de la fe, como es llamado Abraham, fue realmente, como dice en el mismo material, tuvo una vida muy fluctuante. Entonces la fe no quiere decir que siempre vamos a estar arriba, sino que va a ser algo fluctuante, tiene algo de ambigüedad la fe. Al final es contrastante todo eso. Entonces, muy bien, entonces, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el material, ahora viendo la vida de Abraham. Y estamos más o menos en la página 49-50 por allí. Hay una parte que dice varios principios importantes. Y aquí estamos viendo como referencia Génesis 12, en donde nos habla acerca de que Dios le pide a Abraham dejar su tierra y su parentela. Ahora vamos a su material. Dice varios principios importantes, espero que lo tengan a la vista. Dice, el llamado de Dios en nuestras vidas no se limita por la edad. El llamado de Dios en nuestras vidas no se limita por la edad. Algunos de nosotros fuimos llamados al ministerio a una corta edad y otros más adelante en la vida. Pero no importa cuándo somos llamados, sino cómo respondemos cuando Dios nos dice que debemos dejar lo familiar y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Eso es impresionante para mí porque fíjense que en la iglesia necesitamos mucho de gente madura que ya haya caminado por muchos años con el Señor. Por un momento, creo yo, por una etapa, quizás en la iglesia se puso de moda solo el ministerio de jóvenes, pero creo que necesitamos a toda la familia, necesitamos a gente madura que esté acompañando a jóvenes hacia la madurez, adolescentes, adultos que estén caminando junto con ellos. Cuando nosotros nos sentamos a hablar con cristianos que ya llevan más de 30 años, de 40 años, de 20 años en el ministerio, aprendemos mucho. Y es lo que nos falta, creo yo, aprender de aquellos que han estado más años que nosotros. Entonces, el primer principio que vemos con Abraham, según el material, es que el llamado de Dios no se limita por la edad. También el otro extremo, bueno, por decirlo así, yo tengo un amigo que es pastor y cuando estábamos en el seminario él decía que él quería ser pastor desde los 8 años. Eso siempre fue impactante para mí. Desde los 8 años él le decía a su papá que también es pastor, papá, yo quiero ser pastor. Y él me lo contó a mí y yo me quedaba sorprendido porque yo ya estaba en el seminario y no quería ser pastor. Sé que es incongruente y no tiene lógica, pero eso es lo que es parte del proceso en el que Dios me fue llevando a mí. Pero él decía desde los 8 años, yo quiero ser pastor. Y si alguno de ustedes fue llamado a los 30, 40, 45 años, gloria a Dios por eso. También creo que Dios va trabajando en nuestras vidas.
El segundo principio que menciona en su material es el llamado de Dios a veces significa dejar lo familiar y lo cómodo. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha llamado de abandonar lo familiar y lo conocido hacia algo desconocido? Creo que para nosotros es desafiante, realmente nos mueve ahí adentro y realmente se ve si confiamos o no en Dios.